Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente yo acá molestándolos en esta nueva semana, donde veremos el inicio de un nuevo bloque. Platicaremos en esta ocasión acerca de cuáles son las regiones naturales y cuáles son los recursos naturales que se encuentran dentro de esas regiones. Generalmente son característicos para cada uno de los lugares que podemos nosotros encontrar o en los que nos podemos encontrar. Bien, entonces platicaremos un poquito acerca de esto y espero la presentación de hoy les guste. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la formación o conformación de una región natural? La pregunta viene muy pegada a lo que vimos hace tiempo con respecto a los climas, ¿no? Tenemos ciertos factores y ciertas características que van a afectar la evolución o el desarrollo o la formación de ciertas regiones ya bien definidas de acuerdo a ciertas características que tienen. ¿Cuáles son estos factores? Podemos hablar acerca de, por ejemplo, la lluvia, uno de los factores que más interviene en las regiones naturales que nosotros tengamos, que es la cantidad de agua que va a tener esa región. Generalmente se mide por centímetros y por tiempo en alrededor de un año, ¿no? Esto va a indicar muchísimas características de la región de la que estemos hablando, pues la lluvia o el agua es sin duda alguna uno de los principales factores para que se pueda desarrollar la vida de la manera correcta. El clima. Dado que el clima interviene directamente con el tipo de plantas que crecen en cierto lugar, juega un papel también bastante crucial en el tipo de región que nosotros vayamos a tener. Aparte de esto, hace que muchos de los animales, recordemos flora y fauna, que se encuentren en una región, estén adaptados a todo este tipo de condiciones climáticas. El tipo de suelo. Otro de los factores que también puede involucrar muchísimo es el tipo de suelo. En cuanto al suelo concierne, se debe tomar muy en cuenta que si es un suelo fértil y se le suma lluvia, tendremos grande vegetación, demasiado agradable para animales tropicales, por ejemplo, que generalmente vienen en los climas cálidos. Por otra parte, si el suelo es árido y le sumamos un clima bastante caliente, obtendremos algo como un desierto. También debe considerarse que puede erosionarse un suelo o no, dependiendo del tipo de superficie y la cantidad de agua que vaya a caer constantemente aquí. Entonces el tipo de suelo es otro factor que puede involucrar muchísimo, o que se puede involucrar muchísimo en el tipo de región. La vegetación, muy importante que tomemos en cuenta la vegetación para poder saber específicamente con qué flora y con qué fauna nosotros nos encontramos o nos vamos a topar en una región para poder definirla o clasificarla. Y la localización, por supuesto, el lugar, la posición geográfica donde se localice ese lugar va a tener condiciones específicas. Hemos platicado también la posición de la Tierra, la cantidad de horas luz que pueda tener, el acceso al calor del sol, etcétera, ¿no? Un lugar cerca de un río va a tener una mejor fauna que uno en el desierto, nos dice acá. El clima también va a verse muy afectado, entonces la localización también es un factor importantísimo para el tipo de región de las que estemos hablando. Lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez entendiendo esto, vamos a hablar acerca de las regiones naturales que existen. Ya sabemos cuáles son los factores que intervienen acá, pero vamos a platicar acerca de cuáles son las regiones. Primero comenzamos con la selva. Recordemos la clasificación de los climas que vimos la semana pasada. En este caso tenemos un clima AF, vamos a tener un tipo de suelo latérico. Flora, vamos a ver diferentes tipos de flora como la caoba, diversas variedades de plátano, cacao, cocotero, cedro rojo, el chicazapote de México, por ejemplo, y algunas otras eh, plantas o árboles bien definidos de esa región, la región selvática. Podemos encontrar diferente tipo de animales como panteras, leopardos, obviamente todo lo relacionado con la parte de la selva, ¿no? Y tiene específicamente también ciertas actividades que van a favorecerse en este lugar. La selva o la región selvática se encuentra principalmente en esta región verde que nosotros vemos aquí en el mapa, que curiosamente se encuentra a lo largo del ecuador de nuestro planeta, ¿no? Y vemos que es un lugar, si recordamos, que tiene una gran cantidad de horas de sol al día. Entonces, acabamos de notar o acabamos de ver que esto favorece o da una pauta a ver el tipo de región con el que nos vamos a topar. Selva. Tenemos después bosque tropical, clima AM, acá vamos a tener un suelo latérico también. Vamos a ver especies en la parte floral espinosas, llenas de bulbos, incluye también orquídeas, bromelias y algunas otras. Fauna, acá vemos al ocelote, al yagurandi, el puma, el jaguar, y las actividades económicas también son específicas de este lugar.
La localización geográfica se encuentra un poquito abajo, quizá, en cuestión al Ecuador, de lo que estábamos nosotros viendo de lo que era la región selvática, o entre la región selvática también. Entonces, se parece bastante el clima tropical, ¿no? También podemos ver a la sabana, clima AW, va a tener suelo latérico también. Acá nosotros vemos acacias, árboles, arbustos leguminosos, abobat, por ejemplo, palmeras, cosas de ese tipo. Mientras que la fauna, los animales que encontraremos son antílopes, cebras, jirafas y algunas otras de estas cosas que vemos generalmente en el Nat Geo, ¿no? Esta es la zona en la que nosotros podemos encontrar sabana en el planeta, en nuestro planeta. Vemos las regiones de África, algunas partes de Norteamérica muy pequeñitas, en Sudamérica también algo así, partes de Oceanía y la parte baja de China, sabana. Vemos también a la estepa con un clima BS, el tipo de suelo es chestnut. Tenemos flora como el lauen, diferentes amancay, el litiu, por ejemplo, el arrayán, diferentes tipos de árboles específicos de la estepa. Acá podemos encontrar a los cóndor, liebres, al guanaco y tiene también obviamente actividades específicas. Las localizaciones geográficas de esta zona o de estas regiones se encuentran en este mapa de acá. Podemos ver que se encuentran arriba y abajo del centro de nuestro planeta. Vemos también en la parte desértica con un clima BW, el tipo de suelo es xerosem, la flora generalmente acá vamos a ver palmeras, nopales, cactus, tunas, arbustos, plantas de oasis, cosas así, mientras que la fauna van a ser lagartijas, serpientes, arañas, alacranes, buitres, coyotes, camellos, este tipo de animales que vemos en el desierto. Acá las actividades económicas son la recolección de planta, pastoreo y algunas otras cosas. La localización geográfica de la parte desértica también se encuentra aquí ubicada en este mapa. Vemos que son diferentes regiones con diferentes intensidades, diferentes tipos de desierto también, o diferente clima o región desértica, pero también se encuentran en la parte superior e inferior. Y vamos alejándonos a los extremos. Tenemos la parte también mediterránea, como que el punto medio, ¿no? Esas regiones de ahí. Acá nosotros tenemos pues, algo bastante intermedio. Tenemos un clima CS con un tipo de suelo chestnut, flora, matorrales, laureles, nopaleras, palmeras. Está bastante agradable acá en el Mediterráneo. Fauna, vemos a cabras monteses, zorros, ardillas y algunas otras cosas. Acá vemos el cultivo de la vid, el olivo, cítricos, ganadería e industria. Y la localización geográfica, pues vemos que está bastante rico en la parte media, en la parte alta de América, en la parte media de Europa, o en la parte baja de Europa quizá, en la parte alta de África, y vemos que ese climilla de ahí, el clima mediterráneo, como que está en medio. Es uno de los climas más agradables y propicios para dar lugar a muchas buenas actividades que el humano desarrolla día con día. Tenemos también a la pradera va a tener un clima CW, el tipo de suelo es podzol, gris café. Acá tenemos a mulas, comadrejas, lagartijas, zorros y tenemos también las lagrimeas, los juncales, pastos, céspedes, este tipo de grandes extensiones de área verde, podemos hablar, ¿no? En la cuestión de lo que es la pradera. Y la pradera la encontramos también en gran parte del mundo. Vemos que en la parte alta y en la parte baja, tanto de América como de Europa o Asia, se encuentran este tipo de regiones. Toda Australia prácticamente es una pradera. Tenemos bosque mixto y de coníferas también. Acá tenemos un clima CF, tenemos un tipo de suelo amarillo, podzol, nosem. Floras tenemos piceas, tenemos abetos, alerces, castaños, pinos, abedules, musgos, helechos. Nos damos cuenta de que Zacualtipán se parece, ¿no? Podría ser un clima como algo parecido a un bosque mixto y de coníferas. Tenemos castores, ardillas, puercoespines, mofetas, alces, marmotas. Y aquí la principal actividad económica es la explotación forestal. Ay, caray, parece que andamos nosotros en esa región. No lo marca aquí en México, pero estas son algunas de las principales regiones que cuentan con este tipo de clima o este tipo de región. Obviamente, Zacualtipán, nuestro bello municipio, también tiene este tipo de características, muchachos. Así que las regiones que aquí se marcan no son únicamente estas regiones donde podemos encontrar esos lugares con esas características. Y tenemos también a la taiga, tipo de suelo podzol, clima DF, flora picea, abeto, alecres,
y pinos. Faunas, acá vemos a los linces, lobos, las martas, comadrejas, osos. Igual la explotación forestal es una buena actividad económica y se encuentra ya en las partes más altas. Acá, de acuerdo al tipo de clima, vemos algo más frío. Y por último, muchachos, tenemos nosotros a la tundra. El tipo de clima es ET, tenemos suelo tundroso. Acá vemos a alerces y pinos como principal flora, mientras que el reno, el buey, el almizclero, el lobo, la liebre ártica y algunos otros animales de este tipo son la fauna principal de estas regiones. Sus actividades económicas principales son los pastoreos de renos, la caza de focas y alguna otra pesca. La localización geográfica se encuentra en la parte más alta de nuestro planeta o en la parte norte, generalmente en el norte de América, en lo que es Groenlandia y en la parte alta de Asia también. Bien, muchachos, estas son algunas de las regiones naturales que México tiene. Acá tenemos diferentes características, específicamente hablando de lo que es clima, diferentes climas como climas cálidos húmedos con lluvias, con veranos lluviosos. Recordemos que México se encuentra en una agradable zona y tenemos diferentes tipos de climas en diferentes regiones. Principales tipos de suelo tenemos podzol y tenemos la latería, que es un suelo propio de las regiones cálidas caracterizado por la pobreza en sílice. Ese es el tipo de suelo que nosotros podemos encontrar, tipos de suelo parecidos a los que vemos en nuestras regiones. Vegetaciones principales, nosotros acá en nuestro país tenemos diferentes tipos de vegetación. Recordemos que México es un país súper diverso y principalmente por la cantidad de regiones o la variedad de regiones que podemos tener. Tenemos pastos altos, árboles dispersos, tenemos varias cosas que podemos encontrar en nuestro país, en diferentes regiones y en diferentes tipos de climas que nosotros podemos encontrar acá. La localización geográfica, el Golfo de México al sur de México e incluso al noreste y sureste de México, prácticamente en todos lados podemos encontrar diferentes regiones. Las actividades económicas principales de nuestro país, aparte del petróleo, la ganadería, agricultura, plantaciones tropicales, pesca, pastoreo, agricultura, riego e industria. Bien, y llegamos a un punto importante, chicos, los recursos naturales. Las regiones naturales son todo esto que acabamos de leer, pero los recursos van a ser aquellas cosas que podemos aprovechar de cada uno de estos lugares. Y es lo importante, el correcto uso de estos recursos, porque si lo hacemos de manera desmedida, seguramente nos vamos a dar de topes en la pared más adelante. ¿Qué son los recursos? Bien, van a ser bienes proporcionados por la naturaleza, sin alteraciones por parte de nosotros como humanos, siendo la parte más importante de la economía en la sociedad humana, gracias a que nuestras energías y nuestra producción dependen directamente de los recursos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los tipos de recursos que tenemos? Podemos tener perennes o continuos. Por ejemplo, fuentes de energía que no son inagotables y que no son afectadas tampoco por la actividad humana, como el aire, por ejemplo. No importa cuántos molinos de viento pongamos, no nos vamos a acabar el aire. El aire va a seguir un ciclo y va a seguir fluyendo con una corriente seguramente, y nosotros la podemos aprovechar. Entonces, no pasa nada, ¿no? Deberíamos de aprovecharla más. Vamos a tener también a los recursos renovables, recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales o por procesos hechos por nosotros. Aunque sean utilizados, podemos seguir reproduciéndolos o reabasteciéndolos siempre y cuando no rebasemos la capacidad de generación. Si nosotros queremos cortar madera en una gran cantidad y queremos que al mes ya tengamos esa cantidad recuperada, pues va a ser un ejemplo tonto, ¿no? No vamos a poder tener árboles de 50 años crecidos en un mes. Entonces tenemos que ver bien cuál es la capacidad que nosotros tenemos de regeneración para poder hacer un uso correcto de estos. Las plantas son el mejor ejemplo de este tipo de recursos. Tenemos también a los no renovables, aquellos que una vez consumidos ya bailaron las calmaditas, muchachos. No podemos regenerarlos de una manera natural y van a ser en una escala del tiempo humano. Nosotros no vamos a poder ver petróleo de la noche a la mañana o en una semana, porque es un proceso que tarda muchísimo tiempo. Entonces, chicos, ahora con esto hemos visto regiones naturales, cuáles son las principales regiones de nuestro país, algunas de las actividades económicas que se llevan a cabo en estas regiones naturales, cuál es la ubicación de ellas específicamente en cuestión geográfica, y hablamos también acerca de cuáles son los recursos que vamos a encontrar en estas regiones. Espero que esta presentación les haya gustado y, como siempre, quedo pendiente para cualquier duda, aclaración o pregunta al respecto que podamos tener.
Espero que tengan una excelente semana llena de éxito. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Chao.